Quisiera enviar en primer lugar un afectuoso saludo y un cariñoso abrazo a todos los amigos de Compol, agradeciéndoles la deferencia de invitarme a participar en esta maratón de comunicación política en relación con la crisis del coronavirus. Quiero desearos, evidentemente, que os encontréis todos bien, al igual que vuestras familias, la esperanza de que pronto pase esta situación de confinamiento en aquellos países donde así estamos, como es el caso del mío, en España, desde donde os estoy hablando en el cálido sur andaluz. Me piden unas reflexiones breves sobre la comunicación de crisis en el caso del coronavirus y quería hacer tres reflexiones muy rápidas, extendiéndome quizá un poco más en algunos aspectos de la comunicación de crisis. Y comienzo por ahí precisamente. Esta es una crisis que, a diferencia de otras, no tiene un público específico, sino que el público es un público amplio. No hay, por tanto, la segmentación diferenciada típica de las crisis que generalmente solemos afrontar o analizar o estudiar o trabajar en comunicación política, sino que esta crisis es muy distinta. Es una crisis intratable, lo que quiere decir que era fácilmente previsible desde que teníamos las primeras noticias en China, y era, además de predecible, era muy difícil de gestionar, como ya se suponía al principio, en aquellos países que pudieran verse afectados por la misma. A diferencia de las crisis que pueden ser crisis convencionales del tipo de un terremoto, de una catástrofe, que son crisis en las que se produce un cierto suceso inesperado, pero que luego es mucho más fácil de tratar y de gestionar, ¿no? Como puede ser, como he dicho antes, un terremoto o un huracán o cualquier catástrofe de tipo natural. Esta crisis, por tanto, al ser una crisis difícil de gestionar, deberíamos, al menos en los departamentos de comunicación gubernamental, quizás separar un poco cada uno de los momentos o de las fases que tenemos que afrontar en la comunicación. Para mí la clave siempre es la estrategia. Hay que tener una estrategia para todo. Algunas estrategias se desenvuelven en tiempos muy alargados, tiempos muy extensos, otras en tiempos mucho más cortos, más breves. En este caso, para mí queda claro que hay varias fases y cada fase exige algunos elementos específicos de comunicación y de tratamiento de la información. La primera fase en esta crisis para mí es la fase de latencia. Es una fase que comienza cuando aparecen las primeras noticias en China sobre la epidemia. Es una fase en la que, desde el punto de vista de la comunicación, lo primordial es, sin duda, la proactividad. Anticiparse, prepararlo todo, trasladar a los ciudadanos que se están gestionando los recursos necesarios, las mascarillas, los respiradores, que se tienen los medios humanos y también los medios hospitalarios y de salud pública adecuados para poder gestionar la crisis, etcétera, ¿no? Esa es la primera fase. Es una fase que termina cuando comienza a haber víctimas en cada país, y en ese momento, en España, por ejemplo, a finales de enero, principios de febrero, es cuando comienza la segunda fase, que es la fase de eclosión, cuando comienzan a aparecer las víctimas, y es una fase que se extiende hasta que los gobiernos se ven superados por la situación y decretan estados de alarma, estados de excepción y de alguna forma someten a los ciudadanos a diversos grados de confinamiento, de encierros domiciliarios, etcétera, ¿no? De distancia social, de aislamiento. En esta crisis, en su segunda fase, que en España se desarrolla prácticamente, como he dicho, desde que hay primeras víctimas hasta que se produce el decreto del estado de alarma, en esa fase hay dos prioridades. La primera es establecer el relato del gobierno, es decir, establecer cuál es el marco, el framing de la crisis. Va a ser, estamos ante una guerra, como afirma Macron o como afirma Sánchez, o estamos ante un virus chino, como afirmaría Macron, o el marco es diferente, es más rebajado, como el que plantea Merkel. Alemania está ante un desafío, ante un obstáculo que hay que superar. Bien, eso es lo primero que hay que definir, ¿no? ¿Cómo defines el problema? Lo clásico de todas las políticas públicas, ¿no? Evidentemente. Además de este aspecto, hay otro elemento sustancial en la fase de eclosión desde la perspectiva de la comunicación de crisis, y es nunca minimizar el riesgo. En esta fase se trata sobre todo de gestionar las expectativas de los ciudadanos.
Y por tanto, si eres demasiado optimista y luego se produce una debacle o se produce una escalada enorme en el número de víctimas, vas a tener que rendir cuentas o dar cuentas a la opinión pública, vas a ser muy vulnerable a las críticas y sobre todo a los ataques de la oposición. Por tanto, es mejor en esta fase tratar de alguna forma, nunca minimizar el riesgo, nunca ocultar el riesgo, ser un poco pesimista, decir como Merkel, que para mí es quien ha de manera más perfecta tratado esta fase comunicativamente, decir a los ciudadanos, Alemania se enfrenta con su mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial. Decir a los ciudadanos, tenemos un servicio de salud o un sistema sanitario que es de los mejores del mundo, pero puede verse completamente sobrepasado o completamente desbordado. Esto es lo que hay que decir a los ciudadanos. Es verdad que hay que guardar un cierto equilibrio entre crear alarma y no minimizar la crisis. Por tanto, hay que ser cuidadoso en cuanto a la comunicación de este aspecto que estoy comentando. Una vez que ya la escalada es tremenda y el número de víctimas difícil incluso de gestionar, o el número de afectados difícil de gestionar, porque eso al final crea en muchos países unidades intermedias o de intermedios, crea hospitales de campaña, incluso morgues enormes. Cuando estás en esta situación, fase 3, en la que estamos actualmente en España, las cuestiones tienes que tenerlas muy claras desde un principio. Y los equipos de comunicación deben tener un checklist que deben aplicar a rajatabla. Y decisiones que deben estar tomadas con antelación. Por eso hablaba de estrategia. Primero, ¿quién va a ser el portavoz? ¿Va a ser un técnico del tipo de Jérôme Salomon en Francia, que es un director general de salud pública o de sanidad del ministerio? ¿O va a ser un director de protección civil, como Angelo Borrell en Italia? ¿O va a ser un ministro, como en España, ministro de sanidad? Es decir, un técnico muy cualificado del departamento o el ministro o el político. Es una decisión. Otra decisión es si vas a hacer comparecencias diarias, si van a ser del portavoz principal o van a ser corales, como en España, donde aparecen varios ministros reiteradamente y por turnos. Un tercer aspecto que debes definir es, sin duda, esas comparecencias, si van a tener algún tipo de filtro, si se van a permitir las preguntas. Por ejemplo, Trudeau en Canadá no permitía preguntas, pero sí libremente preguntas a los ministros que después le sucedían en su intervención. En España hubo mucha polémica porque los ministros en estas comparecencias corales que ofrecían, de alguna manera, las preguntas estaban filtradas por parte del secretario de Estado, la Secretaría de Estado de Comunicación, lo que impedía réplicas o impedía repreguntas o impedía la inmediatez de la pregunta sin el filtro gubernamental. Por tanto, ese es otro aspecto. Otra cuestión es el papel de los expertos, ¿no? Se han convertido muchos de ellos en celebridades y hay que ver exactamente qué protagonismo deben tener. Seguramente deben tener el máximo protagonismo. Estoy hablando de Fauci en Estados Unidos o de Deborah Birx también en Estados Unidos, etcétera. En cada país, pues el experto, el epidemiólogo o el máximo representante del comité técnico que se haya designado en cada país. Por último, hay un aspecto importante aquí, que es el de las redes sociales. Hay muchas experiencias interesantes que han introducido contenidos muy creativos, preguntas de los ciudadanos, interacciones a través de las distintas redes sociales de los políticos de turno. Muchos gobernadores americanos han sido bastante creativos en este aspecto, al igual que otros gobernantes de otros países. Esto es un aspecto importante, ¿no? Y luego también importa también en esta fase cómo manejas cierto tipo de problemas, ¿no? La extensión del estado de alarma, y siempre hay un debate en cada país sobre si es un estado de excepción, es un estado de alarma, qué tipo de cualidades tiene que tener ese estado de emergencia, qué situaciones acoge. Aquí hay un gran debate en el que a veces también hay que establecer los criterios o hay que al menos afrontar que la oposición puede generar críticas, la oposición o los gobernadores de los estados o de las regiones pueden establecer este tipo de críticas. También puede haber críticas respecto al nivel de control parlamentario que se debe producir en la situación, etcétera, ¿no? Voy terminando con la última de las fases que hay que preparar una vez que ya en esta se comienza la desescalada de los confinamientos o de las decisiones que se han ido adoptando en la fase 3, la fase de explosión. Aparece la fase 4, que es la fase de cierre, que es una fase a la que todavía no hemos llegado en nuestros países, ¿no? Es una fase que vendrá.
Normalmente en las crisis de este tipo, que son crisis de sombra alargada, lo que se suele llamar en comunicación de crisis long shadow crisis, ¿no? Crisis de sombra alargada, porque luego tienen una cola muy larga, tienen efectos secundarios. La crisis principal crea crisis laterales o crisis en cascada, ¿no? Como decía recientemente en la CNN Farid Zakaria, habrá crisis laterales, crisis en cascada. Hay en diversos órdenes a nivel nacional, crisis económica, laboral, social, de desempleo; a nivel internacional, crisis en los países emergentes, crisis en los países productores de petróleo por el desplome del precio del crudo. En otros países se producirán crisis fiscales, se producirán crisis de deuda, incluso colapso fiscal, ¿no? Como comentaba. Por tanto, esas crisis son también crisis que hay que prever en cuanto a la comunicación conectada con la principal crisis, que es la crisis sanitaria, ¿no? Por otro lado, en esta fase también convendría prestar atención a que las crisis de sombra alargada, que son crisis que se van a prolongar en el tiempo, a diferencia de las típicas crisis de combustión rápida, la fast burning crisis, ¿no? Que son crisis típicas de catástrofes, donde se produce la catástrofe y todo es demasiado rápido. En esta crisis de combustión rápida, el cierre operativo y el cierre político suelen coincidir, es simultáneo. Una vez que se han tratado los problemas de manera inmediata, se cierra, incluso políticamente se escenifica ese cierre tanto político como operativo. En cambio, una crisis como esta, de tanta envergadura, el cierre político y el cierre operativo no suelen coincidir. ¿Por qué no suelen coincidir? Porque generalmente están desacompasados, están desconectados. Por ejemplo, la crisis del ébola, hace unos años en España, primero fue el cierre político, con una escenografía en la que una de las enfermeras que se había infectado con el virus ya parecía curada, y ese fue el cierre político en la escenografía que se produjo en ese momento. Y el cierre operativo, una vez que finalizan los protocolos a aplicar por sanidad y por salud de seguimiento de las epidemias, es posterior, ¿no? En esta crisis del coronavirus esto va a ser quizá distinto, porque, como digo, va a haber crisis laterales de mucha envergadura, económicas, sociales, de todo tipo, y eso va a postergar mucho también la resolución del cierre político, ¿no? Por tanto, se va a producir un tardío cierre operativo, especialmente más tardío si hay rebrotes del virus más adelante, y también se va a producir un cierre muy tardío de la parte política, ¿no? Por tanto, estas son cuestiones en las que hay que pensar para preparar, obviamente, la comunicación del cierre político, sobre todo en su momento cuando se produzca y se pueda así trasladar a la población. Estas para mí son las grandes cuestiones que hay que definir en la estrategia de comunicación de crisis frente a la pandemia en cada uno de los momentos. Es decir, para mí no hay un único axioma global, más allá a lo mejor de tener un relato gubernamental, sino que lo que hay es que establecer prioridades en cada momento de la crisis. Y quiero terminar con un par de reflexiones, porque ya me estoy extendiendo demasiado respecto a lo que me habéis pedido. La primera es sobre la gestión. Evidentemente, la gestión de crisis es algo distinto de la comunicación de crisis. La gestión de crisis puede ser muy variada y evidentemente tenemos modelos en el mundo muy diferentes. Desde los países autoritarios o semiautoritarios como China o como Singapur, a los modelos de países democráticos como Corea del Sur, con el presidente Moon, y las nuevas tecnologías tratando de afrontar el problema, los test masivos y test rápidos, frente a lo mejor a la política de gestión de crisis de confinamiento y de cierre de fronteras decretada en Italia por Conte, el primer ministro italiano, ¿no? Es decir, que hay muchas diferencias en este aspecto, y luego también, evidentemente, la gestión de gobiernos de carácter populista, como Bolsonaro en Brasil o el propio López Obrador en México, incluso líderes nativistas gobernando en el marco o dentro de partidos más convencionales, tradicionales, como el Partido Republicano, el caso de Trump, o en el Partido Conservador, el caso de Johnson, también tienen peculiaridades, ¿no? Por tanto, este análisis se verá con el tiempo, y aparecerán muchos estudios comparando si han sido más eficaces las democracias o los regímenes cerrados, autoritarios, a la hora de afrontar esta pandemia. Y también habrá un gran debate, por ejemplo, respecto a distintas configuraciones, estados federales frente a estados unitarios, ¿no? Y cómo los estados federales, como Alemania, o como Estados Unidos, o como Brasil, o como México, han afrontado coordinada o menos coordinadamente esta pandemia. Última reflexión. Tanto el aspecto de la comunicación de crisis como la gestión
al final para los políticos tiene que ver con cómo su valoración se ve afectada. Es decir, el efecto de la crisis desde el punto de vista político tiene que ver con la valoración de los políticos. En crisis normalmente lo que observamos a nivel internacional y comparado es el llamado efecto de cierre de filas, el rally around the flag, ¿no? Es decir, envolverse en la bandera. Normalmente los jefes de gobierno experimentan una gran subida en su popularidad y hemos visto los casos de Merkel 63% o de Conte en Italia 61%, tan elevados, o incluso la recuperación de la popularidad de un muy debilitado Macron gracias a la propia comunicación de crisis y la propia gestión de la crisis. Eso no ha ocurrido, por ejemplo, en el caso estadounidense, en el caso de Trump, y la pregunta es, ¿por qué en algunos países no se produce este efecto de cierre de filas? Y para mí hay tres causas que no me detengo a explicar, pero que enumero. Primero, por el grado de polarización que hay en Estados Unidos, ¿no? No es posible crear un consenso bipartidista, aunque sí lo han conseguido los gobernadores, pero no lo ha conseguido el presidente, cuya estrategia política se basa en la misma confrontación y la polarización. En segundo lugar, el bajo techo de popularidad de Trump. Cuando tienes un bajo techo de popularidad como Trump, que apenas ha podido superar nunca el 44-45% en su país, es imposible que puedas tener digamos, este efecto de cierre de filas, ¿no? Y por último, también el momento del ciclo, ¿no? Por ejemplo, en España, el primer ministro, el presidente del gobierno, está en su momento inicial, que es donde la popularidad es más alta. Por tanto, lo que se prevé es que a continuación pueda producirse un declive progresivo, ¿no? De manera que en los primeros momentos del ciclo es difícil poder subir más de una popularidad que está en su pico, ¿no? Para mí estos tres factores explican un poco esta diferente situación en Estados Unidos respecto a países como Francia, Alemania u otros. Y quiero también terminar con una reflexión que me llena un poco de optimismo, y es que líderes muy jóvenes están gestionando muy bien la crisis a nivel internacional y son los mejores ejemplos a seguir. Por ejemplo, Trudeau en Canadá, por ejemplo, Kurz en Austria, o mujeres muy exitosas, muy jóvenes en la treintena, como la primera ministra finlandesa, Marin, o por ejemplo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, ¿no? Por ejemplo, creo que son quizá la gran revelación de esta pandemia por su juventud, por su eficacia y por sus grandes reflejos a la hora de anticiparse al problema, porque no olviden una cosa: en política la lentitud mata.